Acá están los impuestos del campo en criollo. Después vamos a hablar, además de este tema que nos trae a nuestros invitados, del tema de que bajaron el impuesto a las ganancias, pero que muchos piensan que esto no va a terminar igual muy bien, porque cuando aumenten los sueldos lo va a volver a absorber. Los sindicatos no están de acuerdo y todo esto también lo vamos a hablar con nuestros invitados. Santiago Sáenz Valiente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Gracias por venir. Y Hugo Rossi, Elisa, gracias por ¿cómo venir. andás? Gracias. ¿Por qué escribieron este libro? Bueno, creo que francamente el productor agropecuario no sabe qué impuestos lo están ahogando. Sabe que se está ahogando, pero no sabe cuáles son los impuestos, en qué medida está perdiendo su capital. Y muchas veces también es un tema numérico, ¿no? De que tiene que estar informado y que tiene que hacer una verdadera gestión contable. Pero lo cierto es que el nivel de distorsión que está generando los impuestos que afectan al agro en su renta es enorme, y entidades como es el caso de la IERAL, como es el caso más específico de ACREA, como es el caso de FADA, todas entidades que se la pasan haciendo análisis numéricos sobre lo que le queda al productor, se van dando cuenta que lo que le queda es nada. Es decir, los impuestos nacionales, provinciales y municipales le están sacando prácticamente toda su posible renta, más allá de que tengan un buen rinde, precios que, si bien han bajado internacionalmente, no dejan de ser medianamente razonables, pero los derechos de exportación, las mal llamadas retenciones, la distorsión que hay en el impuesto a ganancias por la falta de aplicación de ajuste por inflación, sumado al resto de los buracos que le deja al productor directamente todas las entidades fiscales, es algo que es francamente preocupante, porque muchos productores ni siquiera se dan cuenta del nivel de gravedad que esto tiene. Y por eso lo que quisimos es, en criollo, transmitirles conceptualmente qué es cada impuesto, cuál es la base, de cómo se conforma, cuáles son las alternativas. El tema de planificación fiscal, Elizabeth, vos sabés que lo hemos hablado más de una vez, es algo esencial para por lo menos saber a qué nos vamos a enfrentar y elegir en todo caso el negocio hecho de la forma menos gravosa. La gente no lo sabe esto, Hugo. ¿Usted cree que en algún momento las autoridades que hay o que vendrán van a tomar conciencia de esta situación? Yo creo que la gente no lo sabe, pero lo sufre. Lamentablemente lo paga, todos lo pagamos. Y no solo lo pagamos monetariamente, cuando hay que pagar nuestras declaraciones juradas de impuestos, o cuando directamente nos detraen, como es el caso de las mal llamadas retenciones, montos importantes sobre nuestra operatoria, ya ni siquiera ganancias, sino que lo pagamos en tareas administrativas que cada vez son más gravosas. En el caso del campo es realmente una carga administrativa que hoy pesa sobre el productor casi insoportable, y que implica una carga fiscal oculta, o por lo menos que no se puede mensurar económicamente, pero que muchas veces en muchas empresas de campo implica tener una persona específica dedicada a las tareas contables, legales, y en vez de estar dedicado a producir, incluso hablando de empresas pequeñas, ¿no? Esa carga extra fue también, además de la numérica, la que fue creciendo en estos últimos años. Yo creo que las autoridades lo saben muy bien. De hecho, si uno se fija, los cambios y las distorsiones fueron sucediéndose una a una y de a poquito, y una arriba de la otra, y hoy estamos llegando a niveles de agobio ya inusitados, que exigen, al principio del programa mencionabas que los ciudadanos tenemos el poder a través del voto, y yo creo que también tenemos el poder a través de ejercer nuestros derechos, de exigir lo que nos corresponde, de ir a tribunales y a la justicia si hace falta, para hacer valer estas inconstitucionalidades, que son muchas, en cada uno de los impuestos. En el libro recorremos muchas de ellas y hacemos propuestas. ¿Por ejemplo? Innumerables. Por ejemplo, el tema bendito del registro fiscal de operadores de granos, el daño que le está haciendo a los productores y que aparece como algo voluntario, siendo totalmente obligatorio, es un gran ejemplo de lo que estaba comentando Hugo, respecto no solo del costo encubierto, sino de la inseguridad jurídica que todo esto genera, y muchas veces la imposibilidad de operar. Más allá del destino de los impuestos, que sin igual a duda es algo
Bueno, ¿cuál es? Eso es lo que no se sabe ¿cuál del es? todo. Porque lo que sí les quiero aclarar a los televidentes es que en el interior hay una recesión terrible, que los pueblos están parados, justamente por esto que estamos hablando. La gente de campo no tiene un mango, no son todos grandes empresas, son pequeños y medianos, que es la mayor parte de la producción agropecuaria, y que esto se nota en los pueblos. No se vende, no se compra, está todo parado. Esto tiene mucho que ver también con algo que también incluimos en un capítulo especial, cuando explicamos conceptualmente qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una retención, qué es una percepción. Se habla también de la coparticipación federal y la problemática específica de la baja de base total a distribuir a las propias provincias, que es donde se genera la riqueza. O sea, lo más dañino acá son justamente los derechos de exportación, que es un impuesto a la producción que no sé por qué alguien alguna vez osó llamarle retenciones, sigo sin entenderlo, y en realidad le baja la base de los principales impuestos coparticipables, como son IVA y ganancias, y entonces la coparticipación de los ingresos totales que entra al Estado Nacional, que antes se distribuía un 44-46%, hoy están en el 26% del total de la recaudación. ¿Cómo fue en otros años? ¿Esta es la más alta de la historia, me habían dicho ustedes? Como presión fiscal, yo no tengo duda de que es la más alta de la historia. Hoy, justamente, el componente de derechos de exportación es muy, muy grave, y el problema de la falta de aplicación de ajuste por inflación produce como efecto que el sujeto paga una tasa efectiva real sobre la ganancia real muchísimo más elevada que el 35. Vos fíjate, Elizabeth, que el 35 le tenés que sumar el 10% de los dividendos, que es el 41,5. Y a eso, el hecho de que no haya una corrección por inflación para llegar a un resultado real, o lo más real posible, se produce una tasa de ganancia solo arriba del 52-53%. Ahora, ellos cobran las retenciones bajó la soja y sigue lo mismo. O sea, el productor no tiene plata, pero las retenciones son como cuando la soja valía una fortuna. O sea, es algo que no se entiende. Las retenciones son, desde el punto de vista de la técnica impositiva, objetivamente un impuesto malo, digamos. No hay forma de explicarlas si no es por la mera recaudación y la facilidad que tienen en recaudar. Ahora, hoy el fisco, no solo el nacional, sino las direcciones de rentas provinciales, como puede ser ARBA en la provincia de Buenos Aires, no son los de hace 40, 50 años sin herramientas para fiscalizar, para detectar. Hoy tienen un montón de herramientas, hasta satelitales, de calibración en el campo. Sí, los vuelven locos. Me contaron la gente que los vuelven locos. Exactamente, todo, pero no a pesar trabajar. De tener esas herramientas que son válidas, digamos, hasta un cierto límite serían válidas para poder detectar y para poder comparar si las declaraciones juradas son correctas, a pesar de eso, como es más fácil, el fisco sigue optando por impuestos como estas mal llamadas retenciones o el mismo ingresos brutos, por la facilidad que tienen en su recaudación, cuando en realidad lo justo y lo equitativo sería atender a impuestos, como puede ser el impuesto a las ganancias, que realmente, pasa lo que vos decís, respetan los costos de una estructura de una empresa. No es lo mismo tener un año bueno que un año malo, y por ende uno puede tener o no ganancias, y ahí dependerá si paga o no. Bueno, en las retenciones no. Yo cosecho 100 kilos de soja en esta hectárea o 3.000, en cualquier caso me sacan el 35. Bueno, yo lo que noté es eso, la preocupación de la gente. Están endeudados con máquinas, no saben si van a poder pagar las deudas de las máquinas que sacaron, que a su vez el Estado se las dio y ahora no saben si las van a poder pagar, porque no les cierran los números por esto que me están diciendo, más la inflación y el aumento en dólares. Y esto se nota en los pueblos, que después lo vamos a hablar con Monteverde, el efecto no multiplicador. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se...? ¿Por qué no graban otros sectores? La minería, el juego, la finanza, no se entiende. O sea, de que esta matriz cambie, ¿no? ¿Por qué con el campo, que aparentemente todos los economistas me dijeron que era el sector más, diríamos, más generador de riqueza en Argentina? Yo creo que es el sector que debiera generar más riqueza en Argentina. No sé si hoy lo genera, pues no lo dejan. Imagínate que producir alimentos para 440 millones de habitantes, que es lo que se calcula, que se podría llegar a eso, no es lo que es hoy, evidentemente que es un efecto multiplicador enorme a través de, en forma indirecta, y lo cierto es que la Argentina es un país de raíz agropecuaria, que después eso se agregue más valor, pero eso no quiere decir que no haya valor detrás de las semillas y de toda la actividad propia primaria. Pero el problema mayor que tenemos acá es que la falta de equidad. Esto ya no es un tema de sectores, bueno, repele la cabeza aquel, el otro sector. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene que ser igual para todos, y sin embargo, justamente para el agro,
es al que más lo castigan a través de los precios de mercado supuestamente transparentes de sus granos, y en consecuencia le aplican un impuesto que se llama a la ganancia por tenencia, simplemente por tener el grano, a pesar de no haber hecho ningún tipo de transferencia, ningún tipo de venta. El incremento del precio ya se considera un aumento y entonces patrimonio y entonces una ganancia, cuando en realidad ni siquiera se contempla que gran parte de ese precio es inflación pura. Ahora, bueno, quizás esto ya es una cuestión de decisiones políticas, donde cada político le va a hacer hincapié en una presión en un sector en otro. En esta época fue en el sector agropecuario, también en la gente común, donde pagan impuestos a las ganancias las personas que trabajan con un sueldo, todo el mundo. Y ahora bajaron el impuesto a las ganancias y hay descontento de los sindicatos. ¿Va a ser útil esto? Sí, yo te quería comentar previamente que allí tenemos propuestas. ¿No, Hugo? El último capítulo está lleno de nuestras propuestas para modificar la estructura tributaria argentina. Bueno, ahora me lo dicen, lo de las estructuras, pero lo de las ganancias de los trabajadores, que no se puede creer también. La gente que trabaja, que tiene un sueldo, son millonarios, no sé. Mira, por lo pronto, lo primero que te puedo decir, falta todavía, por lo menos hasta hoy que estamos charlando, la resolución para saber realmente los detalles y cómo se va a implementar. Pero dejando eso a salvo, por lo pronto lo que es claro es que el anuncio sale en un momento en el que todavía no están cerradas casi ninguna paritaria. Por ende, lo que va a ocurrir muy probablemente, vamos a hacer los cálculos una vez que se cierren las paritarias, es que esta supuesta rebaja en el impuesto a las ganancias para el salario probablemente va a terminar en casi todos los casos licuada cuando se vengan los aumentos por las paritarias. O sea que es un anuncio, por más que digan que puede llegar a ser retroactivo al mes de enero o febrero, es un anuncio bastante poco efectivo. Seguramente por eso están desconformados. El señor es abogado, sí, es abogado. Y es más político que yo. Yo lo que quiero decir, simplemente un segundo de esto, ¿cuál es la reforma que es el nivel de desnaturalización que le han hecho al impuesto a las ganancias a partir del año 2013, con el decreto que toma como base para saber si el sujeto paga o no impuesto el año 2013, de enero a agosto. Cosa absolutamente ridícula. Gente que ganaba menos de 14.000 pesos antes y hoy gana 50, 60, 70.000 pesos mensuales, no paga impuesto. Y un independiente, un profesional, un abogado, un contador, un ingeniero, un ebanista que gana más de 3.000 pesos por mes comienza a pagar impuesto con una tasa de impuesto totalmente atrasada, con 15 años que le falta actualizar. Este programa me van a contar las propuestas porque de cara a las elecciones, los voy a volver a invitar. ¿Cómo no? Más cerquita para ver el punto político de todas las posibilidades de hacer otras cosas. Pero yo lo que quiero contarles a televidentes es que los caminos rurales son un desastre. No. Que están intransitables, que cuando los caminos no andan porque nadie los arregló, que es en la gran parte, ustedes se alejan de las grandes rutas. Yo también fui movilera y noticiero, y es barro, o sea, no, los camiones no pueden entrar y salir con Hacienda, la gente no puede trabajar, cada vez que caen 2 gotas, y esa es la plata que tendría que ir, la tasa de camino, por ejemplo, y a muchas cosas de estas tienen que ir los impuestos, por eso uno se pregunta dónde y cómo y qué hicieron, qué hacen. Mira, yo creo que hay una doble forma de empezar a encaminar esto. La primera es un cambio político, por supuesto. Pero ese cambio político, que va a ser mucho más complejo y va a requerir de largas negociaciones entre el gobierno nacional, los gobernadores, los intendentes, tiene que ser también empujado e impulsado desde abajo por los ciudadanos con esto que decíamos antes, ejercer los derechos, exigir, reclamar. Si hay distorsiones, Santiago hablaba del tema de falta de ajuste por inflación en ganancias. Tenemos antecedentes positivos de los años 2002, 2003, después de la crisis del 2001, en los cuales, dada esa crisis y justamente el tipo de cambio, hubieron fallos que permitieron ajustar extraordinariamente por inflación el impuesto a las ganancias. Ese es un ejemplo positivo de que recurriendo a la justicia se puede generar ese cambio. Bueno, lo ideal sería la equidad, ¿no? Y que no sea solo un sector, sino que se graben todos los demás sectores. Hay algunos candidatos que proponen, porque la verdad que este sector está totalmente asfixiado y ustedes se están dando cuenta de ello. Les agradezco mucho, la presentación es la próxima semana y nos volvemos a encontrar en otro momento. Después de la pausa vamos a ver cómo afecta todo esto y qué futuro nos espera con Monteverde, un prestigioso economista, Agustín, que más de una vez también es uno de nuestros referentes. Para los que recién entran a ver, Dame el Poder, por año número 13.